Eh, Buenas tardes a todos. Estamos en nuestra sesión número 15, ¿no? Imagínense, ya 15 veces nos hemos visto para aprender estadística. Bueno, vamos a continuar con el tema. Antes, déjenme comentarles que ya ayer subimos la segunda guía, ¿no? Y del tema 2. Y ya con eso cerraríamos. El tema 2, yo creo que el tema 3 solo vamos a tener una guía, o sea que va a variar por temas el número de guías que tengamos. Una de las cosas es que yo me concentro mucho en intervalos de confianza, que creo que de alguna manera va a hacer que vayamos mucho más rápido en prueba de hipótesis y que probablemente solo tengamos una guía de prueba de hipótesis. Entonces ya pueden checarla, está en PDF también. Igual el viernes vamos a dar espacio para que pues desarrollen la guía también en grupos y que con nuestra asesoría, ¿no? Van a tener 3 profesoras a su disposición para que no se sientan solos. Esto es una de las cosas que estamos cuidando, ¿no? En esta nueva modalidad de que ustedes tengan pues un apoyo y un acompañamiento con las herramientas que tenemos, ¿no? También para los que están en Edpuzzle, recuerden que nos pueden hacer consultas puntuales, nos pueden mandar también screenshots de cosas que no comprendieron, o se pueden acercar a las profesoras y a mí, e incluso podemos, en caso de que si la sincronía se debe a que ustedes tienen un problema de horario, pues ver si podemos pues establecer ahí algún horario de consulta para los que tienen este problema de horario. Bueno, dicho eso y que ya más o menos ya creo que sí estamos los que somos, vamos a retomar donde nos quedamos la clase pasada. Voy a repetir un poquito, nosotros ya habíamos revisado de qué se trataba y cuál era la lógica de prueba de hipótesis y habíamos llegado justo antes del ejemplo, pero pues para repasar un poquito esta parte del ejemplo, pues retomar esto de que si vamos a rechazar la hipótesis nula y a partir de ese rechazo a la hipótesis nula vamos a afirmar la hipótesis alternativa y que no vamos a decir que se acepta la hipótesis nula, sino que no se rechaza, ¿no? De nuevo, en la prueba de hipótesis, lo que nosotros estamos haciendo es utilizar información de una muestra para verificar alguna suposición que tenemos sobre los parámetros estudiados. Y por eso es que en la hipótesis nula, esto, el que yo declaro que algo es verdadero, siempre va en hipótesis nula, porque yo es lo que estoy diciendo que estoy asumiendo como cierto, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que la hipótesis nula es lo que ya está dado y lo que podemos rechazar, ¿no? Entonces, nosotros teníamos estos, que son los pasitos que hoy vamos a hacer y escribir para nuestro ejemplo en la clase, ¿no? Lo primerito, y esto ustedes tienen que tomar en cuenta porque también a nosotros cuando ya estemos calificando cosas que tienen que ver con prueba de hipótesis, pues nos va a dar idea. Si ustedes empiezan mal con la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, pues yo no sé qué tan bien va a ser la parte que sigue, ¿no? Entonces, lo primero, el primer paso que hacemos es establecer la hipótesis nula y como yo les comentaba hace un par de segundos, ¿no? Es lo que asumimos como cierto. Y por eso siempre, siempre, siempre lleva la igualdad. Eso ustedes tienen que saber que alguna parte de la hipótesis nula lleva la igualdad, ¿no? Y luego vamos a escribir la hipótesis alternativa. Entonces, si ustedes hacen eso y escriben bien la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, pues ya tenemos algunos elementos de saber que ustedes entienden al menos qué es la hipótesis nula y cuál es la alternativa, ¿sí? Entonces, la hipótesis nula es lo que nosotros queremos refutar, ¿no? Y la alternativa es lo que podemos decir que es cierto si podemos refutarla, ¿no? Entonces, de nuevo, el ejemplo del Tribunal de Justicia, ¿no? De que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, que también podemos traducir en cualquier otro elemento. La hipótesis nula en ciencias sociales siempre está relacionado a parámetros que son normativos, ¿no? Pensemos en los ingresos, la canasta básica, pensemos en por ejemplo, si tenemos algunos desempeños anteriores de otros años, podría ser
un parámetro interesante de revisar si este parámetro lo podemos refutar y decir que ha cambiado, que es un poquito el ejemplo que vamos a hacer en un par de minutos, ¿no? El tercer paso es establecer el estadístico de prueba y si nos vamos por un lado, vamos a establecer el p-valor o si no, la región de rechazo, ¿no? El estadístico de prueba no es otra cosa más que establecer una medida de la distancia que existe entre el estimador que yo he hecho con mi muestra y el parámetro que yo estoy poniendo a prueba, ¿no? Entonces, esa estadística de prueba simplemente es una manera de medir esa distancia y en este caso lo vamos a hacer en términos de desviaciones estándar muestrales o errores estándar o errores muestrales, como ustedes le quieran llamar. Entonces, ¿por qué lo hacemos en términos de esto? Porque nosotros sabemos que vamos a utilizar una distribución T o una distribución normal que está muy relacionada la forma de esta distribución con dos parámetros, la media y la desviación estándar. Entonces, yo puedo establecer la probabilidad teniendo en cuenta a cuántas desviaciones estándar de la media está un valor, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros y hemos pasado haciendo casi todo el semestre hasta ahorita cuando utilizamos estas calculadoras de Z, ¿no? Entonces, nosotros establecemos un valor de Z y le pedimos probabilidades o viceversa, ¿no? Tenemos probabilidades y le pedimos valores de Z. Vamos a seguir utilizando esa distribución de probabilidad. El paso número 4 es establecer las regiones de rechazo, ¿no? Que nosotros vamos a establecer las regiones de rechazo a partir de alfa, ¿no? Dijimos que alfa, que había sido el personaje secundario hasta ahorita, hoy es personaje principal, ¿no? Ya le renovaron el contrato en la serie, ¿no? Entonces ya va a salir en todas las temporadas, ¿no? Y a partir de esa región de rechazo que se construye a partir de las alfas, podemos concluir, ¿no? Si rechazamos la hipótesis nula o no rechazamos, ¿no? Entonces, alfa es el riesgo máximo tolerable que se desea de cometer un error. Y hay varios errores que nosotros podamos cometer. Probablemente en la próxima clase, el próximo martes, sepamos un poquito más y hablemos un poquito más de estos errores. Y entonces el riesgo máximo tolerable que se desea de tener de cometer un error, sí se decide rechazar H sub 0 o la hipótesis nula. ¿Cuál sería el error de rechazar H sub 0? Pues que yo la rechace cuando es verdadera, ¿no? Entonces eso es alfa, el error de rechazar H sub 0 cuando es verdadero. Y entonces yo el riesgo máximo pues tiene que ser chiquito, ¿no? Por eso alfa nunca es muy grande, ¿no? En este caso nosotros vamos a trabajar con 0.05, ¿no? Aunque este número está siendo discutido muchísimo en la Asociación Estadounidense de Estadística. Hay una gran discusión acerca de si este valor es lo suficientemente pequeño, ¿no? Algunos quisieran Jessica, ¿quieres hacer alguna duda en el chat? No, perdón, es que estaba escribiendo sobre mi teclado y apreté por accidente, perdón. Ay, yo dije, ¿le parece? Yo dije, bueno, sí, no sé por qué. Así como, ay. Y luego, también todo el proceso de las pruebas de hipótesis también está siendo discutido y por eso yo cada vez más me tardo más en intervalos de confianza más que en pruebas de hipótesis. Bien, entonces este grafiquito ya lo habíamos visto, ¿no? De nuevo, hoy con Teta, que bueno, que Teta se está haciendo famoso porque ella es una tormenta también, ¿no? Entonces este es Teta. Nosotros cuando tenemos una prueba bilateral o de dos colas, lo que tenemos es que vamos a tener dos, no pasa nada, Jessica, cualquiera no sucede. Lo que tenemos es que ese alfa que nosotros conocíamos se divide entre las dos colitas, ¿no? Porque ahí en las colitas es que yo me estoy alejando del centro. En el centro siempre va a estar acá, habíamos dicho que aquí, si nosotros tenemos una Z, ¿no? Una
por ejemplo, una normal o una T, entonces Z decíamos que tiene como parámetros 0 y 1, ¿no? Incluso cuando ponemos la calculadora ahí vemos que dice media 0 y desviación estándar 1. Entonces, en 0, ahí está el valor de la media. Yo voy a asumir, porque lo estoy diciendo en la prueba de hipótesis, que la media o el parámetro, y por eso lo estoy haciendo aquí, porque va a ser igual para cualquier de los parámetros que nosotros hemos estudiado, ya sea la proporción, diferencias de proporciones, diferencia de media, muestras chiquitas, muestras grandes, va a estar aquí el parámetro al centro, ¿no? Entonces aquí va a estar el teta asociado a mi hipótesis nula, ¿no? Entonces, luego yo tengo mi hipótesis alternativa. ¿Por qué es tan importante establecer mi hipótesis alternativa? Porque a partir de la hipótesis alternativa, yo puedo imaginarme esta gráfica y saber dónde están las zonas de rechazo. Y entonces voy a decir, bueno, como es bilateral, mi teta calculado, lo voy a poner teta gorrito, porque ustedes saben que gorrito es cuando nosotros lo calculamos, pues puede estar acá, este puede ser un teta calculado, entonces, que está a cierta distancia, ¿no? Ese podría ser uno, ¿no? Pero si ya está muy lejos, ¿no? Va a ir cayendo cada vez más en esas zonas de rechazo, ¿no? Déjenme limpiar ahí. Entonces puede ser que mi teta, gorrito, esté por aquí, ¿no? O puede ser que esté por acá, ¿no? Pero entre más lejos esté, yo voy a estar más en mi zona de rechazo, ¿no? Y entonces este alfa medios, pues va a estar asociado a un valor que me determina dónde inicia ese. Y por eso nosotros vamos a poder calcular esos zetas y establecer dónde está, ¿no? Entonces probablemente esta distancia, ¿no? Con respecto a teta de mi hipótesis nula, esta distancia yo la voy a medir con el estadístico de prueba que va a traducir esta distancia en número de desviaciones estándar, ¿no? Que es lo que sabemos que hace la Z, ¿no? Que son puntajes Z, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Cuando nosotros vamos a tener pruebas unilaterales, y ya vamos a hacer ejemplos, lo que tenemos es que el alfa solo va a estar de un lado. ¿Cómo yo sé de qué lado va a estar ese alfa? Pues miren, voy a ver yo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa de nuevo. La hipótesis nula siempre tiene el igual, ¿no? Aquí es igual o menor, que mi parámetro sea igual o menor que lo que yo estoy dando por cierto. Y en este caso, lo que yo quiero comprobar es que sea mayor. Entonces, la hipótesis nula es como que si tiene una flechita acá y me dice de qué lado va esa área, ¿no? Entonces, ahí va. Y ahí va todo alfa. No lo divido ni nada, ¿no? Igual para la prueba unilateral izquierda, ¿no? Miren, va señalando para acá, entonces está acá. Igual yo voy a encontrar los valores y puedo hacer dos cosas. O puedo hacer que yo sepa exactamente qué valor tiene mi teta calculado. Puede ser que esté acá y entonces yo digo, cae en la zona de rechazo y por lo tanto rechazo. O miren, si está mi teta por acá, pues aquí no estaría en la zona de rechazo, ¿no? Entonces, es como muy visual. Yo sí les recomiendo que hagan el grafiquito, ¿no? El grafiquito pues nos deja mucha claridad de varias cosas, ¿no? Entonces, veamos esto que ya habíamos dicho, ¿no? Que si la hipótesis nula es cierta, en el caso específico, ya veámoslo como en el ejemplo que vamos a hacer, porque ya vamos a hablar de nuestro estadístico de prueba. Si la hipótesis nula es cierta, el valor de X barra va a estar muy cerquita de ese valor objetivo que tenemos de mu, ¿sí? Una de las cosas que ustedes tienen y que por eso además les puse teta antes de pasarme para allá, antes de que se me olvide, es que las hipótesis siempre van escritas en términos de parámetros, ¿sí? No van a ocupar X barra, no van a usar P gorrito, no van a usar teta gorrita, sino que siempre está en letras griegas o en términos de la P, por ejemplo, de la población, ¿no? Siempre las pruebas
de hipótesis porque yo estoy haciendo la inferencia. Al final de este también es un proceso de inferencia. Entonces las hipótesis siempre tienen que estar escritas con los parámetros, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta de que dicen, ah, bueno, sí, es que ya hice el paso 1, hice el paso 2, pero pues tiene que estar nítido para que se los pongamos bueno, ¿no? Y esto tan sencillo de escribir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, pues ya es una parte fundamental de la resolución de un ejercicio y que ustedes lo tengan resuelto de manera correcta, ¿no? Entonces, si h sub 0 es cierta, ¿no? El valor de x barra, o sea, el valor que yo he calculado, el estimador de mi parámetro que yo he hecho con la muestra, nosotros sabemos que es una de las tantas muestras posibles que existen, debe estar muy cerca de ese valor que nosotros estamos dando por sentado en la hipótesis nula. Y, por tanto, vamos a querer que z, en este caso, va a estar mucho más cercano a 0, es decir, que lo que nos dice eso de que esté cercano a 0 es que las distancias son chiquitas, de menos de una desviación estándar, o sea, entre más cercano esté, pues, o sea, a mí me está diciendo que está más cerca. Si x barra está muy lejos, en el caso de una prueba bilateral como la que vamos a hacer ahorita, ¿no? Puede ser o muy alto o muy chiquito, ¿no? Entonces, en términos absolutos va a ser más grande, ¿no? Y lo otro que nosotros podemos hacer es calcular el p-valor asociado al estadístico de prueba que vamos a sacar, ¿no? Y eso nos da el p-valor, que el p-valor es justo la probabilidad de haber tenido un valor, un estadístico de prueba tan extremo o incluso más extremo, porque, ¿por qué digo yo más extremo? Porque piensen en las colitas, las áreas, cómo se dibujan, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que ese valor sea más chiquito que esas colitas, pero está acumulando desde los extremos hasta ciertos valores. Así vamos a acumular en el valor P. Por eso decimos un estadístico de prueba tan extremo o incluso más extremo de lo que hemos observado en realidad. Entonces, cuando nosotros estamos rechazando en la hipótesis nula, podríamos pensar que esta es la probabilidad de que hemos tomado una decisión correcta, ¿no? Bien, vamos a hacer nuestro ejemplo, ¿no? Hoy sí, la vez pasada no lo hicimos y como ustedes se imaginarán, ahí, no, le estoy poniendo la respuesta. Ahí está. Nos vamos a ir a nuestro amigo Excel. Y lo que tenemos acá es que el salario de los funcionarios y directivos de distintas instancias del gobierno tiene un promedio de 880 pesos diarios, ¿no? Durante varios años, es lo que han tenido normalmente, ¿no? Entonces, ese puede ser un ejemplo de los valores normativos que nosotros estamos dispuestos a corroborar con las hipótesis, ¿no? Un valor que ya ha existido, un valor que lo dice la norma, un valor que se dice por ley, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todas esas cosas pueden ser, para que ustedes no lo vean así como en el mundo de las súper abstractos, sino que son valores que normalmente no significan algo, ¿no? Entonces, una investigadora quiere saber si este promedio ha cambiado, ¿no? Bueno, es que miren, es que con la 4T a ver si qué pasó, ¿no? Con el salario de esos funcionarios. Y entonces, ¿qué hace la investigadora? Ella toma al azar 50 instancias y registra el salario promedio de los que están en esas instancias y tiene un promedio de 871 pesos con una desviación estándar de 21 pesos en las instancias. Ahí está. Entonces, vamos a tomar estos datos y vamos a hacer estos 5 pasos para establecer nuestro ejercicio, ¿no? Entonces me voy a ir a mi Google Chrome de nuevo. No, creo que puse el que no es. Están viendo mi correo. Sí, ya, la calculadora. Sí. Por lo menos no tengo nada grave en mi correo. Tantos correos sin abrir, si es algo grave. Ay, eso que no han visto el correo de la UNAM, este era el otro correo. El correo de la UNAM, por eso es que yo les digo que no les acepto tareas ahí porque Que nos escriban a nosotras.
Tengo 500 correos sin leer en el correo del UNAM. Bueno, entonces estamos acá. Voy a abrir acá nuestra sesión. Le voy a cambiar aquí porque miren, ya vamos en la 15. Voy a hacer una nueva pestañita y ahorita ya les doy la liga. Espérenme un ratito, que si no, lo llevo hasta el final. Ay, no hay una manera así más fácil de decir mover a la izquierda. No. Chale. Sonó el timbre de la casa. Timbre. Voy a pegar acá Pues no se pegó. Ahí está, voy a copiar el enlace y ahorita ya copio de nuevo el ejercicio, ¿no? Ahí está. Entonces, una vez que lo copie, voy a empezar con los pasos. O sea, si se fijan, nosotros hemos intentado ser bastante sistemáticos porque creo que ese orden nos da como... ay, no le puse acá. Ahí está. Este orden nos da a nosotros, si vamos haciendo paso a paso, ¿no? Nos da un orden y podemos saber qué camino seguir, ¿no? Porque los caminos tienen bastantes pasitos. Entonces, si no los ordenamos, probablemente pues vamos a caer en un desorden. Entonces, yo sí les recomiendo que sigan y sean como sistemáticos, ¿no? Es una de las cosas que sí funciona mucho en estadística, ¿no? Quizás no funciona igual para otras materias, para nada, pero en estadística, el ser sistemáticos, pues sí. Y por eso ustedes tienen que tomar notas, tienen que hacer, también tienen que hacer los ejercicios de manera ordenada y eso ya les gana a ustedes bastante. Entonces, vamos a empezar y vamos a poner el paso 1, ¿no? Paso 1 dijimos que es escribir la hipótesis nula, ¿no? Entonces, la hipótesis nula siempre está en términos de la igualdad, ¿no? Entonces, aquí la hipótesis nula sería de que mu es igual a 880 pesos, ¿no? Ustedes en su cuadrito, en su cuadernito, escriben mu en letra griega. Yo aquí no puedo porque no lo tengo así tan a la mano. Entonces, aquí, paso 1, listo. Escribí la hipótesis nula, ¿no? Paso 2, escribo la hipótesis alternativa. ¿Sí? Que en este caso es que mu es distinto de 880 pesos. La investigadora solo quiere saber qué pasó, no tiene idea qué ha pasado con el nuevo gobierno, simplemente quiere saber si cambió. Entonces, nosotros vamos a hacer en términos de, déjenme ver dónde está mi, ay, siempre se me olvida, ahí está, mi desigual. Ahí está. Mu es distinto a 880 pesos. Ahí está. Perfecto. Ya tengo mi paso 1, mi paso 2. Mi paso 3 es establecer mi estadístico de prueba. En este caso, como es estoy haciendo una inferencia sobre la media y sobre una muestra grande, voy a establecer un estadístico de prueba que tiene que ver con Z, ¿no? Ese lo vimos hace un par de sesiones y me lo voy a traer para acá, no se preocupen, me voy a traer esa bonita fórmula que está ahí, ¿no? Este es nuestro estadístico de prueba, ¿no? Ahí está. Ese es mi estadístico de prueba que yo voy a calcular, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que voy a aproximar el valor de sigma a ese cuadrado. Entonces, por aquí voy a poner qué datos tengo yo para poder organizarme y calcular este estadístico de prueba. ¿Qué datos me da el problema? Pues, ya tengo mu, ya tengo x barra. X barra es igual a 871, ¿no? Aquí no se alcanza a ver, voy a
hacerle así y luego así para que se vea. 871 pesos. Tengo ese, que es mi desviación estándar muestral, que es de 21 pesos, ¿no? Y pues tengo mu sub 0, ¿no? Lo voy a poner así. Entonces tengo todo para calcular mi estadístico de prueba, ¿no? Ay, miren, ya me pusieron una mu aquí, qué bonita. Alguien me regaló una mu. De nada. Ahí está, la mu. Ahí, ahí. Esta mu es medio necia. Ahí está la mu sub 0. Ahí ya se ve. La es de 880. Y entonces ahí tengo todo. Incluso puedo calcular yo mi error estándar antes para pues, hacerlo más claramente. Que yo sé que el error estándar, y ustedes ya se lo saben de memoria, es igual a la desviación estándar. Ah, me faltó poner n, ¿no? Mi n es igual a 50. Entonces puedo calcular mi error estándar, que es ese denominador, que siempre va a ser el denominador del estadístico de prueba, de muchos estadísticos de prueba que tienen que ver con estimaciones de las medias o que están basadas en una distribución normal. Muchos tienen como denominador el error estándar, ya lo vamos a seguir viendo. Y entonces el error estándar es igual a S, que es 21, entre la raíz. Ay, no, esa es la raíz de 50. Ahí está. Entonces, mi error estándar es de 2.96 pesos, ¿no? Entonces, yo puedo calcular aquí mi Z, ¿no? Mi Z, que a veces se le llama Z calculado para distinguirlo del Z que encontramos para los alfamedios, ¿no? Entonces, a veces se le pone una así como Z calculado, ¿no? Alguna gente lo hace, ahí al gusto del cliente. Entonces lo que vamos a hacer es ver esa distancia que existe entre X barra y el valor objetivo. Toda esa distancia yo la voy a convertir en errores estándar. Ahí está. Permítanme un ratito. Bueno, aprovecho para decir igual que ese cálculo de error estándar que hizo Ana, que lo recuerden muy bien porque en el cuestionario fue el que tuvo, bueno, algunos lo calcularon de una manera extraña y entonces, bueno, solo para que se acuerden cómo se calcula y recuerden que tampoco es el coeficiente de confianza, 1 menos el coeficiente de confianza, ese no es. Entonces, bueno, nada más.
Perdón, chicos, ya saben cómo es el mundo. Bueno, entonces ya tenemos nuestro Z calculado. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Ya tenemos que esto está a menos 3 desviaciones estándar del lado izquierdo, ¿no? Entonces voy a hacer el paso 4, ¿no? Que es ver estas regiones de rechazo que nosotros sabemos que tienen que ver con nuestro paso 2, que es escribir la hipótesis alternativa. Y entonces me voy a traer también, yo siempre les ando pegando aquí imágenes, entonces me voy a traer mi dibujito que me lo robé de los internets, muy bonito, entonces aquí ya, porque como está bien bonito, yo dije, ahí está, ¿no? Entonces mi paso 4 es establecer estas regiones de rechazo, ¿no? O bien, esa es una, digamos que hasta el paso 3 vamos a hacer siempre, y en el paso 4 vamos a podernos como dividir entre trabajar con regiones de rechazos o trabajar con el valor P. Ahorita vamos a hacer las regiones de rechazo, no rechazos, y ya cuando volvamos del pequeño receso, vamos a ver lo del valor P. Entonces acá nosotros tenemos alfa medios, ¿no? No nos han dicho en nuestro problema, no nos han dicho nada del valor de alfa que debemos suponer. Si no nos dicen nada, tenemos que retomar como el gran acuerdo de la comunidad científica de que alfa es igual a 0.05. Entonces, acá alfa medios va a ser 0, voy a dividir ese alfa entre dos pedacitos y eso me va a dar 0.025. Y aquí no sé qué le pasó. Ah, ya sé, muchachos. Ustedes no me avisan que aquí es con comas. Siempre se me olvida eso. Voy a poner decimales y entonces aquí también vamos a poner esto así. ¿Sí? Va con decimales en este Excel. Listo, y entonces nosotros tendríamos que calcular los valores de A y los valores de B, ¿no? Que están asociados a esas colitas, ¿no? Entonces me voy a ir a mi calculadora de la normal, ¿no? Igual nosotros ya sabemos hacer esto en Excel, ya lo sabemos hacer también en R, ya estamos ahí súper adecuados a la distribución normal. Ustedes sueñan y viven la distribución normal. Además que estos valores ya dijimos que eran los valores estándar que desde que empezamos a ver la normal, ¿se acuerdan que les dije? Apréndanse el 1.96, ¿no? Porque es un valor que vamos a utilizar muchísimo. Entonces, pero veamos de dónde sale. Yo le pongo 0.25, ¿no? Y entonces, esa colita está asociado a un valor de 1.96. Entonces, este B es igual a 1.96 porque le puse above, ¿no? Ahí está mi colita. Del lado derecho empieza esa zona de rechazo desde el 1.96 y termina en más infinito, ¿no? Voy a ver hoy el A. Voy a hacer lo mismo en mi calculadora, no más que hoy la colita va a estar del otro lado. Entonces le pongo below, ¿no? Entonces ahí está el menos 1.96. Entonces yo sé acá que A, que es donde empieza esa zona donde termina más bien esta zona de rechazo, porque empieza en menos infinito hasta 1.96, ¿no? Entonces, yo aquí ya puedo colocar y saber más o menos a dónde está este Z que yo calculé para esta distancia, ¿no? Entonces, si acá en medio está 0, que es este valor de 880, ¿dónde estaría el 871 en términos de desviaciones estándar? Y nos dice que entonces mi Z, lo voy a hacer esto un poquito más arriba, que mi Z entonces va a estar, está aquí, menos 3.03. Ahí, lo voy a poner como centradito. Digamos que está por ahí, ¿no? Entonces, ustedes aquí, viendo esto, les voy a lanzar la votación de sí y no, pero hoy no entendieron, sino que si ustedes, a ver si me dicen, si se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza. Sí es se rechaza y no es no se rechaza. Vamos a ver esa votación.
Vamos a ver cómo está la democracia. Exactamente, Rodas. Sí, es se rechaza y no es no se rechaza. Podríamos abrir el micrófono para que los que dijeron que sí den sus argumentos y los que dijeron que no también den sus argumentos. A ver, me faltan 3 votos, aunque un voto, creo que Mariana está conectada 2 veces. Entonces, Sí. en realidad me falta un voto entonces. Bueno, quizás esa persona se abstiene. Entonces, vamos a finalizar la votación y vamos a compartir los resultados que nos dicen que el 75% contestaron que sí y el 25% contestaron que no. Bueno, aquí el pueblo ha hablado, ¿no? No, no es cierto, no es por razones de democracia, no, pero sí, la mayoría tiene la razón. En efecto, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ya podemos, porque nosotros ya podemos revisar si cae en la zona de rechazo y vimos que acá esto quedaría como por aquí, ¿no? En el -3 cae en esta zona sombreada que es la zona de rechazo. Entonces yo rechazo la hipótesis nula. Lo que nos lleva al paso 5, que es concluir, ¿no? Y nuestra conclusión tiene que ser en términos de que estamos rechazando o no rechazando la hipótesis nula y además en términos del problema, como se imaginarán. De eso no se salvan en esta clase, ¿no? Entonces, ponemos, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos afirmar que los salarios diarios de los funcionarios han cambiado, ¿no? Es decir, que son diferentes, ¿no? Entonces, si ustedes ven, yo no digo, son diferentes a 880. Espérenme, voy a poner esto acá. E incluso acá, por nosotros ver en qué zona está, podríamos decir, los salarios hoy son menores a 880. ¿Sí? Ahí me equivoqué. Pesos. Y vamos a poner también un apellido acá, ¿no? Cuando nosotros estamos usando alfa, ¿no? Lo que nosotros decimos es que alfa es nuestro nivel de significancia. Entonces, en estadística, cuando ustedes, o en términos cuantitativos, el adjetivo significativo es muy específico. Ustedes me van a decir, las diferencias son significativas. Esto quiere decir que ustedes hicieron una prueba de hipótesis, ¿no? La palabra significancia tiene que ver directamente con esto. Entonces no la utilicen para otra cosa, no la utilicen como sinónimo de grande, no la utilicen como sinónimo de importante, sino que utilícenlo solamente para esto, ¿no? Y entonces vamos a poner con una significancia estadística de 0.05, porque es el alfa que hemos utilizado, ¿no? Y significativos siempre nos obliga a nosotros, además, a decir con qué nivel. O sea, no solo decimos significativos, aunque normalmente cuando decimos simplemente significativos, sí nos referimos a valores de 0.05. Entonces, hoy sí,
una votación de si entendieron o no. Hoy si entendí o no entendí. Ahí está. Y la persona que no quiere votar. La abstención. Bien. Entonces, esto es usando alfa. Hoy vamos a hablar un poquito antes de calcularlo de nuestro amigo el valor P, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el valor P, ¿no? Bueno, esto es para que ustedes vean lo que hemos hecho, ¿no? Que igual aquí si ustedes lo quieren ver así como en formulitas, si les da como mejor idea que en el Google, aunque yo creo que ya se acostumbraron un poquito a las fórmulas, después de 15 sesiones, yo creo que ya están un poquito acostumbrados, pero bueno, ahí está nuestro Z, si ustedes ven, este Z siempre lo ponemos como con cositas porque estamos aproximando por la S y ahí está nuestro valor del estadístico de prueba, nuestra hipótesis nula y alternativa. Digamos, aquí tenemos hasta el paso 3, ¿no? Y si nosotros quisiéramos hoy trabajar con el valor P, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular los valores que están asociados a que Z, como nosotros sabemos que la normal es simétrica, ¿no? Entonces, el valor P para una bilateral lo vamos a multiplicar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar esas áreas en los extremos para el valor de menos 3.3 y lo vamos a multiplicar por 2, que lo podemos ver como que estamos trabajando con las mismas dos áreas o como que sabemos que esta zona de rechazo es realmente la mitad de la zona completa y entonces lo que nosotros estamos viendo a este lado, pues tendríamos que multiplicarlo por 2 porque la zona, esa es la mitad de la zona de rechazo, ¿no? Entonces, lo podemos ver como de esas dos maneras. Entonces, lo que vamos a hacer es, de nuevo, nosotros vamos a, o quizás lo podemos hacer antes del receso, podemos calcular con nuestro valor P, vamos a calcular los valores de Z, ¿no? Y vamos a acumular desde menos infinito hasta el valor de nuestro Z calculado, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros decíamos, un valor de la probabilidad de obtener este valor o un valor más grande que esto, ¿no? Más extremo, ¿no? Entonces, yo le digo, bueno, es que para que yo haya tenido esto, ¿no? Pues tengo esta probabilidad. Vamos a hacerlo en nuestro Excel, ¿no? Entonces, hoy acá lo que voy a hacer es que no voy a usar la inversa, sino que voy a usar la distribución normal, la calculadora de la distribución estándar, ¿no? Se la voy a poner también acá en los chats para que no la pierdan. Acá tengo un comentario de Eric que nos dice que sí, aquí dejamos de usar con un 95% de confianza. En general sí, porque lo que estamos haciendo no es, cuando nosotros hacemos los intervalos de confianza, nosotros decimos, está mi estimador y aquí están los valores probables alrededor de mi estimador, ¿no? En cambio, en una prueba de hipótesis yo estoy asumiendo un valor establecido que es ajeno a mi estimación, ¿no? Entonces, no usamos la confianza, sino que usamos la significancia. Cuando estamos haciendo prueba de hipótesis, usamos la significancia. Ahí está. Entonces, acá, de nuevo, ustedes ven la normal estandarizada, media 0, desviación estándar 1. Y entonces yo voy a poner, por ejemplo, en below, voy a poner menos 3.03, ¿no? Ahí está. Y me da acá un resultado y me dice que es 0.12, ¿no? Estoy acumulando desde menos infinito hasta ese valor, ¿no? Entonces, yo puedo, con el valor P,
primero establecer la probabilidad de que Z sea menor que menos 3.3 es igual a así, ¿no? ¿Sí? Y entonces, como está un pedacito y esta es una cola bilateral, el valor P es 2 por eso, ¿no? Lo voy a copiar. Eso no lo puedo hacer en el pizarrón. Después me voy a quedar mal acostumbrada. Voy a querer hacer copy-paste en los pizarrones, ¿no? Entonces voy a multiplicar este valor por 2 y este es mi valor P, ¿no? Es 0.24. Entonces, ¿cuál es la manera de rechazar o no rechazar cuando usamos el valor P? Cuando usamos el valor P, nosotros vamos a comparar contra alfa. Si el valor P es menor que alfa, rechazamos. Si el valor P es mayor que alfa, no rechazamos. ¿Sí? ¿Ven? No digo aceptamos, ¿no? Entonces, de nuevo, tomando en cuenta los valores del valor P, y antes de que nos vayamos a un corto receso, ¿rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula con estos valores P? Sí es que rechazamos, no es que no rechazamos. Tengo 15 votos, me falta un hito. Ahí está. Vamos a finalizar la votación y vamos a compartir los resultados. Y de nuevo, la mayoría tiene la razón, rechazamos. Cuando nosotros hacemos, ya sea o por zona de rechazo o con valor P, tenemos que llegar a los mismos resultados siempre, ¿no? Vamos a llegar a las mismas conclusiones, aunque sean procesos diferentes. Ustedes van a decidir cuál. El valor P tiene la ventaja que yo puedo cambiar muy fácilmente mi nivel de significancia, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando con la parte de áreas y zonas de rechazo, pues yo ya tengo mi alfa, entonces para el alfa calculo A, calculo B y entonces establezco ahí las zonas de rechazo, ¿no? Si quiero cambiar el alfa, voy a tener que volver a hacer un nuevo cálculo de A y de B para saber eso. En cambio, en el valor P, pues yo puedo decir, mire, es que es más chiquito que 0.05, pero también es más chiquito que 0.01, entonces puede ser significativo incluso a una significancia de 0.01, ¿no? Entonces, y además se está usando cada vez más porque también los paquetes nos dan muy fácilmente el valor P y nos da esta libertad, ¿no? De estar haciendo esto. Entonces, después de nosotros hacer esto, vamos a decir, bueno, el valor P aquí era más chiquito porque es 0.012 y alfa era 0.05, ¿no? Entonces, rechazamos, ¿no? Esa es la regla de decisión. Y la conclusión va a ser exactamente la misma, ¿no? Entonces aquí podríamos tener como nuestro paso 4 bis, si ustedes quieren, es calcular el valor P, y después volveríamos a hacer las conclusiones.
que van a ser las mismas, ¿no? Voy a lanzar una votación de si comprendieron cómo calculamos el valor P para una prueba de hipótesis bilateral y después de esa votación nos vamos a un pequeño receso para que ustedes interioricen esto de las pruebas de hipótesis. Pero yo creo que ha rendido frutos haber pasado tanto tiempo en los intervalos de confianza porque creo que esperaba más errores en las votaciones. Ahí yo creo que también otra cosa que son errores muy comunes a la hora de que ustedes hacen las guías es desde el paso número 1, es clave, ¿no? O sea, desde el fraseo del problema, que logren identificar cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa, porque a veces se confunden y las ponen al revés. Entonces eso hace ya que, digamos que, aunque los cálculos estén bien y saquen el error estándar, el p-valor, el estadístico de prueba, llegan a una conclusión que no es porque de plano, desde el principio establecieron mal la hipótesis nula y alternativa. Entonces también, no sé si quedó muy claro por qué pusimos que la hipótesis nula es que mu es igual a 880 y la hipótesis alternativa que es diferente a 880, ¿no? Creo que eso es muy importante también. Bueno, parece que tenemos 100% que dicen que sí. Vamos a tomarnos 10 minutitos y vamos a volver, vamos a hablar un poquito más de ese valor P y vamos a hacer también un ejemplo unilateral, ¿no? Entonces, voy a pausar la... Bueno, vamos a continuar y vamos a hoy hacer un ejemplo con una prueba unilateral o de una cola, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estas pruebas unilaterales? Nosotros lo que queremos ver es detectar una diferencia en una dirección específica. O sea, que hoy sí nos importa saber si es mayor o menor que el valor objetivo, ¿no? Entonces, por eso normalmente también la hipótesis nula a veces también se escribe en términos de desigualdad, ¿no? Pero siempre el pedacito del igual va en la hipótesis nula, ¿no? Las regiones de rechazo y los valores P se calculan utilizando solamente una cola de distribución de muestreo y se calculan, los valores P se van a acumular en el mismo sentido como se acumula la colita, ¿no? Esa es una de las cosas que nosotros vamos a establecer, ¿no? Entonces tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Un propietario de una casa, pues la quiere vender, ¿no? Ya saben, la burbuja inmobiliaria desde aquí, entonces, pero no sabe a cuánto la puede vender. Entonces, selecciona al azar 64 viviendas muy parecidas a las de él y encuentra que el precio medio de venta es de 252,000 pesos. Bueno, yo creo que son dólares, ¿no? Porque si no sería una casa muy barata. 252,000 dólares con una desviación estándar de 15,000, ¿no? Entonces, hay evidencia suficiente para concluir que el precio medio de ventas es mayor de 250,000 porque el señor ya se le hacía que podía vender a más de 250,000. Entonces, pues, vamos a ver, ¿no? Entonces, igual, vamos a irnos a nuestro Excelito, vamos a hacer otra hojita. Y por eso ya le puse prueba hipótesis 1 a esta. Ahí está. Y a esta le pongo prueba de hipótesis 2. Ahí está. Vamos a seguir los mismos pasos, ¿no? Entonces, a ver, paso 1 es escribir la hipótesis nula, ¿no? Entonces,
Acá nosotros podríamos decir que la hipótesis nula es igual, déjenme ver dónde está, siempre se me olvida. ¿Dónde está? Quería poner el mayor que. Me salió el loguito de Apple. Ah, miren, ahí está Mew. Bien. No encontré. Ahí está. Mew es igual a 250.000. Bueno, aquí voy a poner puntitos, ¿no? Ese es, y si quieren, lo podemos escribir, que sea igual o menor, ¿no? Ustedes lo pueden escribir así. Hay como una, también pues una costumbre de ponerle solo el igual, tampoco está incorrecto, incluso cuando nosotros hagamos esto en R, control command espacio sale un menú con todos los símbolos, pero es que mi teclado es un poco diferente a otros teclados. Ya les voy a enseñar la foto de mi teclado porque es como mi hijo, o sea, lo quiero así como mi hijo. Pero, entonces, no sé si me va a salir eso. Porque no tengo el menú. Es un teclado más chiquito. Bueno. Y el paso 2 es establecer mi hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, mi hipótesis alternativa tiene que ver con la pregunta que se está haciendo el investigador, en este caso, el señor que quiere vender su casa, ¿no? Entonces, Gesira nos dice que si la hipótesis nula es que no es 252. Acá, si nosotros vemos, vamos, para identificar si una prueba de hipótesis es bilateral o es unilateral, tenemos que revisar muy bien acá lo que nos dice en términos de que nos dice si es mayor. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros decimos, él quiere saber si es mayor. Entonces, eso es lo que él quiere afirmar, ¿no? De eso él quiere tener evidencia para poder poner un precio a su casa y decir, me lo vendo en 250, ¿no? Entonces, la hipótesis tiene que ser en términos de ese problema, que entonces va a ser que mu es mayor de 250.000, ¿no? Entonces, esa lógica no cambia. La hipótesis alternativa tiene que ver con lo que yo quiero afirmar. Y por tanto, la hipótesis nula tiene que ver con la igualdad y con lo que, digamos, es contrario a lo que yo quiero comprobar, ¿no? Entonces, y si se fijan, además, siempre va en términos del valor objetivo. Acá el precio medio, el 252.000, corresponde a X barra, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí hay como una pequeña diferencia. Veamos el paso 3. El paso 3 es el estadístico de prueba. Hasta aquí ya sabemos que son los pasos que van así. Ay, de prueba, no de prueba. El estadístico de prueba sigue siendo el mismo. Estamos de nuevo con medias. Entonces, este estadístico de prueba va a ser el mismo. Me lo voy a traer de aquí porque es más fácil de copiar de acá. No. Ahí está. Es el mismo, ¿no? El estadístico de prueba no cambia según el tipo de prueba que tengamos, porque sigue siendo la distancia entre mi estimador y el parámetro que yo estoy tomando, el valor del parámetro que yo estoy tomando como cierto en términos de las desviaciones estándar. Entonces eso no cambia, ¿no? Ese sigue siendo exactamente el mismo, la misma fórmula. Ese se mantiene, no importa el tipo de prueba que tengamos, el estadístico de prueba siempre va a ser el estimador menos el valor objetivo entre el error estándar. Lo que vamos a ir, como de nuevo, como pasó como en
los intervalos de confianza, que va a ir cambiando el estimador y va a ir cambiando el error estándar en nuestros estadísticos de prueba. Listo, ¿no? Entonces, igual, voy a poner los datos por acá. Entonces, voy a poner X barra. X barra es 252,000. S, miren, ya, alguien me está ayudando. ¿S cuánto es? A ver, alguien póngame ahí cuánto es S. Pensé que me iban a ayudar. Era $15,000. Ahí está. Mi N es 64. Miren, es un número muy bonito porque tiene raíz cuadrada muy entera, ¿no? Entonces yo puedo calcular mi error, puedo calcular también mi mu. Ay, no. Pensé que todavía tenía. Mi mu sub 0, o el valor de prueba, ¿no? Es 250,000, ¿no? Entonces, puedo calcular de nuevo mi error estándar. Que va a ser igual al denominador de mi estadístico de prueba, que es 15,000 entre la raíz de 64. Ahí está, 1875. Nos da un número muy enterito porque pues 64 tiene raíz cuadrada perfecta, ¿no? Entera, ¿no? Y entonces yo ya puedo calcular mi estadístico de prueba. Mi estadístico de prueba, que es Z, va a ser la distancia que hay entre mi X barra menos mi valor objetivo entre el error estándar. Y yo ya tengo acá mi error estándar. Solo estoy sustituyendo. Y eso me da un Z de 1.06, ¿sí? Perfecto, gracias, Rodas. Aquí me estaba también ayudando en los chats, ¿no? Y entonces me voy a traer, hoy voy a ir con mi paso 4. Me voy a traer mi grafiquito robadito, ¿no? Entonces, al ser una prueba bilateral, ¿no? Nosotros tenemos que, tiene que ir el área de rechazo hacia donde apunta mi hipótesis alternativa. Entonces, yo elegí esta. Entonces, tenemos que encontrar qué valor está acá. Hoy sí a mí ya me dieron un alfa. Aquí se puso como A, pero esto es un alfa. Si quieren le pongo aquí para que no haya problema. Un alfa de 0.01. Entonces, yo tengo que ver cómo acumulo aquí este alfa de 0.01, es decir, la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula cuando esté cierta, ¿no? Lo más que me quiero equivocar de eso. Entonces, me voy a ir a mi distribución inversa, ¿no? Me voy a ir a mi distribución inversa de la normal y voy a poner mi 0.01 y le digo que es above, ¿no? Porque está del lado derecho. Entonces, ese valor es 2.32. Ahí está. Ese B que está ahí es 2.32. Mi Z, me imagino que va a estar como por acá. 1.07.
Voy a tirar la votación para que me digan si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Me faltan 4 votos. Me falta un votito. Que creo que quizás... O sea, un voto descontando a la Mariana de chocolate que está ahí. Bueno. Vamos a compartir los resultados. Y el 80% dijo que no se rechaza la hipótesis nula. Y el 80% está en lo correcto, ¿no? En efecto, no se rechaza la hipótesis nula porque este Z no está en la zona de rechazo. Entonces, vamos a interpretar. Y vamos a interpretar hoy qué pasa cuando no rechazamos la hipótesis nula. ¿Cómo interpretamos eso? Vamos a usar una manera que parece un poco extraña de comentar los resultados. Porque parece un poco entreverada, ¿no? Vamos a decir que no hay evidencia estadística suficiente para indicar que mu es mayor que $250,000, ¿no? Entonces, siempre vamos a decir eso, ¿no? Entonces, si ustedes ven, ese es el tipo de cosas que se hace hoy, ¿no? Ahí está. Le voy a poner, me voy a copiar esta, aunque ya tengo la mu. No hay evidencia estadística suficiente para afirmar, incluso podríamos decir, para afirmar que mu es mayor que 250,000, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, esta es la manera en que nosotros hablamos, ¿no? Porque en realidad lo que decimos es que estadísticamente no tenemos evidencia para decir eso, ¿no? Pero no estamos diciendo que tenemos evidencia para decir que es de cierto valor, ¿no? O sea, esa es la manera en la que nosotros estamos reconociendo que tenemos una muestra de todas las muestras posibles y que nosotros podemos saber que hay una serie de valores que puede tomar el parámetro, pero lo que sabemos es que no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que mu es mayor que $250,000 con una significancia estadística de 0.01. ¿Sí? Entonces, vean cómo realmente hablamos en estadística, ¿no? No parece como con demasiadas certezas, ¿no? Como muchos pensarían, ¿no? Es que tú tienes los datos y utilizas datos duros. Los datos no son duros, ¿no? Para nada que son duros. Tenemos muchas incertidumbres y pocas certezas que vamos a ir trabajando a lo largo de este elemento, ¿no? Entonces, veamos hoy cómo haríamos también con el valor P.
¿sí? Entonces, paso 4 bis, vamos a poner. Ustedes, no es necesario que hagan los dos procesos, ¿no? A lo mejor ustedes cuando estén haciendo sus ejercicios, sí van a sentir que quizás como para comprobar, lo hacen de las dos maneras. Tienen que llegar a las mismas conclusiones de las dos maneras, pero en realidad con que hagan una es suficiente, ¿no? Pero probablemente pues es una manera buena de comprobar. Entonces, lo que vamos a hacer es que si ustedes se fijan que cuando nosotros establecemos el valor de Z asociada a la zona de rechazo, usamos la inversa. Cuando usamos el valor P, usamos la distribución estándar, porque nosotros con el valor P ya tenemos un valor de Z que hemos calculado con nuestro estadístico de prueba. Entonces, me voy a ir a mi distribución estándar y voy a decir, bueno, ¿cómo voy a acumular? Aquí la cosa es que yo debo de acumular tal como está también la zona de rechazo. Por eso es que es bien importante y por eso sí les vamos a pedir como parte, así aunque ustedes hagan el valor P, que sí dibujen las zonas de rechazo, ¿no? Porque eso nos va a dar la idea de que ustedes saben identificar la lógica de ambas cosas, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es que voy a tomar este valor de 1.07, ¿no? Pero ¿cómo sé yo si le voy a poner below o above? Pues tiene que ver con cómo está acumulándose esta zona de rechazo, ¿sí? Si ustedes ven, esto se está acumulando de más infinito hasta ese valor. Entonces yo quiero que también para calcular mi valor P se acumule de la misma manera, desde más infinito hasta mi valor. Entonces voy a seguir ocupando above, no más que aquí voy a poner el 1.07, ¿no? Ahí está. Y entonces me dice que esta probabilidad es de 0.14, ¿no? Y aquí no lo multiplico por 2, ¿sí? Este así es el valor P que yo estoy estableciendo, ¿no? Entonces, yo voy a poner que entonces aquí el valor P es el valor de que Z sea mayor que 1.07, ¿verdad? Y esto, según la calculadora, es este valor. Bueno. Sí, porque siempre me quieres robar los decimales, ¿no? Y de nuevo tenemos que igual, nosotros vamos a comparar esto, si se mantiene igual, si el valor, lo que cambia es cómo calculamos el valor P. Si el valor P es menor que alfa, rechazamos. Si el valor P es mayor que alfa, no rechazamos. Y entonces voy a lanzar la votación de nuevo para, tomando en cuenta estos valores, el valor P, ¿voy a rechazar o no voy a rechazar? Si el valor P es mayor, aquí miren, no le puse, no me avisan ustedes. Es, ¿rechazamos o no rechazamos? Es la pregunta. Falta un voto.
Bueno, esta persona quizás comparto los resultados y nuevamente, pues la mayoría tiene razón, el 80%. Nos dijo que no rechazábamos la hipótesis nula y que por tanto no podemos decir que mu sea mayor que 250, ¿no? $250,000, ¿no? Tenemos que llegar siempre a las mismas conclusiones, tanto si lo hacemos por la zona, comparando nuestro Z, nuestro estadístico de prueba, contra nuestros valores que determinan dónde inician nuestras pruebas, nuestras zonas de rechazo, o bien si lo hacemos por el valor P. Tenemos que llegar a las mismas conclusiones. Y de esta manera nosotros hacemos una prueba de hipótesis unilateral del lado derecho. Voy a lanzar hoy, sí, la pregunta de si entendieron. Hoy es si entendieron y para saber qué ondas. A ver, espérense. Ahí está. Exactamente, Roda. Si haces los dos y llegas a conclusiones diferentes, seguramente hay algún error en alguno de los procesos. Entonces tienes que verificar, ¿no? Alguna cosa ahí quedará pues, complicado, ¿no? Ahí hay que ver y volver sobre los pasos, ¿no? Por eso también es bien importante ser ordenado y seguir los pasos, porque así podemos hacer como el debugging, ¿no? De dónde me equivoqué, ¿no? Hasta aquí. No, aquí ya la hipótesis nula está bien, ¿no? Probablemente me equivoqué en cómo acumulé el valor P, ¿no? O en cómo establecí la zona de rechazo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que puede suceder, ¿no? Nuevamente, vamos a tener, también les voy a dar espérense, un pequeño flujograma. Espérenme que no me aparece el PDF, ¿por qué? Como pantalla para compartir. Creo que tengo muchas cosas abiertas, muchachos. Lo voy a tener que poner así, para que vean mi desastre, ¿no? Es que no me gusta tanto compartir todo el escritorio porque mi monitor es como muy largo, entonces se ve raro en la pantalla. Entonces, si ustedes ven, aquí está cuál sería el proceso, ¿no? Aquí yo lo hice escribiendo la hipótesis alternativa antes que la hipótesis nula, pero pues se pueden escribir, o sea, es como así. A veces es más fácil interpretar la hipótesis alternativa primero, porque a veces está en el problema que nos dice el mayor, el menor, o el distinto, ha cambiado, no ha cambiado, entonces a veces es un poco más fácil de interpretar, ¿no? Entonces vamos a tener también nuestro proceso. Nosotros vamos a ir escribiendo nuestras hipótesis, luego vamos a reconocer qué tipo de variable tenemos, ¿no? ¿Y qué sabemos de la distribución? Normalmente a veces no sabemos la distribución normal y si la muestra es grande, también va a depender de cómo hacemos nuestro cálculo de nuestro estadístico de prueba. Y luego, siempre de cada uno se divide en dos procesos.
o con el valor P comparando con alfa para saber si se rechaza o no, o si comparando los zetas calculados contra los zetas asociados a los alfas, ¿no? Eso se va a mantener de la misma manera, ¿no? En el caso de acá, pues tuve que poner los 3, a lo mejor ustedes entienden una mejor manera, ¿no? Este es como un pequeño que también le vamos a mandar, pero probablemente ya sea en la siguiente clase. Voy a volver a mi presentación. Y vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? El enfoque del valor crítico, es decir, cuando yo comparo contra el valor crítico es el Z que está asociado al alfa o al alfa medios. Y el enfoque del valor P tiene que producir resultados idénticos, que lo he dicho varias veces a lo largo de esta sesión. El método del valor P se prefiere a menudo. Un poquito yo ya les había dicho que porque los valores P cada vez son siendo cada vez, pues los tenemos más a la mano con el procesamiento de la información, ¿no? Incluso nosotros ya vimos un valor P cuando hicimos ese t-test rapidito en R en la sesión de la práctica. Y la ventaja del valor P es que eso, nosotros podemos evaluar los resultados de la prueba y podemos cambiar en cualquier momento el nivel de significancia sin que tengamos que hacer muchos cálculos, ¿no? ¿Qué debemos hacer si somos los experimentadores o experimentadoras y nadie nos da un nivel de significancia a utilizar? Pues si el valor P es menor de 0.01, decimos que rechazamos la hipótesis nula y los resultados son muy significativos. Digamos, es como un estándar, ¿no? Decimos, estos resultados son muy significativos, ¿no? Entre 0.01 y 0.05 decimos que los resultados son estadísticamente significativos. Ahí está entre el 0.05 y el 0.1 no podemos rechazar la hipótesis nula, pero hay algunos que dicen, pero pues ahí podemos medio hablar de algunas tendencias, ¿no? La verdad es que eso es pedirle mucho a la muestra. A mí no me gusta. Pero ya de plano, si el valor P es mayor que 0.10, como el ejemplo que nosotros teníamos, que era 0.14, no rechazamos la hipótesis nula y decimos que los resultados no son estadísticamente significativos o que no tenemos evidencia estadística para aseverar lo que nos dice la hipótesis alternativa. Si ustedes ven, pues 0.10 ya casi es como una anécdota curiosa, ¿no? Aquí un par de caricaturas, ¿no? Esta es una caricatura de una de mis tiras favoritas, que es XKCD. Entonces, ahí están las interpretaciones, ¿no? Que es highly significant, o sea, muy significativo. El 0.05, ¿no? No sé, por ahí alguien puso un meme en el chat de los estudiantes de una calabacita así en Halloween que decía P igual a 0. Valor P igual a 0.05, entonces que dice, oh Dios, voy a tener que hacer de nuevo los cálculos, ¿no? Así en el filo de la significancia, ¿no? Así como muy sugestivos, o sea que es casi como anécdota. Y cuando ya se son mayor de 0.1, mira, esto es como una anécdota curiosa, ¿no? Esto no es teoría, es una caricatura, ¿no? Pero es como chistosa, ¿no? Vamos a ver. Alfa tiene un hermano, así como, esto es como una novela, ¿no? Y el hermano se llama Beta, ¿no? Porque alfa está relacionado a, que es alfa, es la primera letra del alfabeto, ¿no? Griego, y entonces está asociado al error tipo 1. Pero hay otro tipo de error, que es el tipo 2. Y esto tiene que ver con que nosotros podamos decir de que no rechazamos la hipótesis nula, porque tiene que ver que hay otro error que no estamos controlando. Nosotros solo nos hemos concentrado en alfa y beta pues lo dejamos ahí tirado, ¿no? Entonces hay otro tipo de error que no nos permite decir que aceptamos la hipótesis nula. ¿Y cuál es el tipo de error que está asociado a alfa? Yo les decía, ¿qué error podemos cometer si yo rechazo la hipótesis nula, cuando estoy en mi zona de rechazo,
y esa era verdadera. Eso es lo que nosotros llamamos los falsos positivos, ¿no? Como en este caso que yo le diga a este señor que está embarazado, ¿no? Definitivamente, pues un señor no puede estar embarazado, ¿no? Entonces, ahí está el señor, eso es un falso positivo. Y el error tipo 2 es lo que se llama un falso negativo, ¿no? Que es pues, decirle a esta señora, que obviamente ya está como a punto de parir, decirle que no está embarazada, ¿no? Entonces, esta es una explicación muy rápida y al primero que diga yo va a tener chance de quitarse una mala nota en una guía. Si nos hace una pequeña, pero primero que diga yo, si nos hace una pequeña presentación de 10-15 minutos sobre el tipo de error 1, el tipo de error 2 y el tipo de error, y que investiguen sobre los tipos de errores más arriba, que es el error tipo 2 y tipo 4, de eso se encuentra muy poquito en internet y casi todo en inglés, pero que nos haga eso y que pueda usar todos los memes posibles, porque de esto hay un montón de memes, ¿no? Entonces, ¿quién dice yo? A la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. Bueno, nadie quiere hacer la presentación. A ver, Gisela dice, así, raspando, ¿no? Entonces, Gisela nos va a hacer una pequeña presentación el día martes, 10-15 minutos, que investigue muy bien, que lea, también está en los libros de textos sobre el error tipo 1 y el error tipo 2, y que además investigue un poquito, ahí en internet hay muy poquito del error tipo 3, ¿no? Hay un montón de memes del error tipo 3 que son chistes, ¿no? Pero sí hay un tipo de error 3, ¿no? Que sí es un poco más documentadito en términos estadísticos. Martes 17, sí. El próximo martes. ¿Qué vamos a hacer el viernes? Pues bueno, vamos a revisar, vamos a trabajar en grupo en la guía 2.2, ¿no? Entonces, si ustedes, pues si ya tienen como algunos grupos con los que quieran trabajar o algo, pues nos pasan la lista al inicio de la clase para ir organizando los grupos. Igual vamos a estar aquí con ustedes acompañándolos a hacerlos esa segunda guía del tema 2 para ya cerrar el tema 2 y ya irnos con todo a prueba hipótesis, que pienso que solo va a tener una guía y que mucha va a ser más bien de interpretación ya después de que tengamos después que tengamos un poquito de taller y que veamos los outputs de los paquetes estadísticos y que ustedes interpreten esas hipótesis de los resultados del paquete, ¿no? Listo. Sin más que decir, nos vemos el viernes, a menos que alguien tenga una duda. ¿No? Listo. Nos vemos el viernes, chicos. Bye. Hasta Bye. luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.